saben que Gemma Sanz viene a menudo aquí a nuestro programa, en su casa. Y bueno, pues gracias también a un buen amigo, a Borja Arroyo, pues vamos a tener aquí hoy al senador del PP por Asturias, Pablo González. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Cómo estás, Gemma? Pues nada, encantada. Que un lujazo, hoy tenemos aquí un lujazo, ¿eh? Esta sección la llamamos nosotros... El lujazo es mío, ¿eh? Esta sección la llamamos politicando, ¿eh? Me parece genial. Bien el político, pero queremos hablar con la persona, que al final, perfecto. Oye, pues efectivamente, siempre, oye, pues uno tiene sus inquietudes, sus sueños, etcétera, pues como todos, ¿sabes? Sí, detrás de toda persona, pues hay, joder, una persona, al margen de la parte profesional o política, pues ahí, pues eso, una persona que piensa y tiene sus opiniones, claro que sí. Y que a veces no se expresa ni conviene expresarlas. Claro que sí. Además, a mí me gusta el perfil de Pablo porque es un senador que también, que ha tocado suelo, que ha sido consultor, que es economista, que sabe lo que es traer inversión a los territorios, que eso es riqueza, sí. Eso es empleo y eso es bienestar. Qué bueno. Sí, la verdad es que llegar a la política, precisamente siendo autónomo, yo lo fui muchísimos años, eso, precisamente hablando con empresas, compañías de empresas, con el tejido empresarial asturiano, que es pequeñito, que es, bueno, pues en fin, no es la gran empresa, ¿no? Todo lo contrario, al final tocas mucho terreno. Y además, yo que mi puerta de entrada a la política fue la política municipal, tocas más terreno todavía, porque estás todo el día en la calle, con la gente te para. Yo creo que esa escuela a mí me parece irrenunciable, me parece una maravilla. Me estás contando sí. También lo que hago yo y doy totalmente fe, sí. ¿Verdad? Que sí. Oye, ese... Y luego lo echas de menos, ¿eh? Vamos, ese polígono que sabes los sitios, es verdad. Y bueno, Gemma también, el quehacer diario de Madrid Network es ese también. El quehacer diario de Madrid también, no hablamos de la política municipal, o sea, que tocar suelo, bueno, también. Pues eso, y tocar el corazón de las personas. Sí. Y yo creo que a veces la parte empresarial, y de hecho hay políticos que demonizan al empresario. Yo creo que es el gran héroe de este país, por el que vivimos todos, el que crea empleo, ese pequeño, ese autónomo, y desde aquí siempre se apoya, intentamos conectar ese mundo. Así que las instituciones públicas y que el Senado también sea pues una vía también de altavoz. A mí me ha encantado conocer a Gemma, porque es que además no soy yo que acabo de llegar, como quien dice, pero vamos, doy mucho más que fe de la labor que hace. O sea, es una maravilla trabajar con ella, pero es que es una labor absolutamente fundamental. Sí. Fundamental. Sí. O sea, la interconexión, el procurar que las personas estén a gusto, que se relacionen entre ellas, que 1 más 1 siempre son 3 o 4 o 5, ¿no? Y esa labor es absolutamente fundamental en cualquier, iba a decir economía, pero bueno, en cualquier ámbito, ¿no? Económico o no. Y más en una ciudad como Madrid, claro, que al ser tan grande, es más difícil. Como no haya este tipo de iniciativas de conectar mundos de negocios, pues al final se hace muy difícil. Pablo, con una página web no vale. Cuéntanos el Senado, que el Senado se nos queda lejos a todos. A todos. Sí, sabemos dónde está, pero... Sí. Bueno, lo primero que a mí, la verdad es que como anécdota, yo soy senador desde julio, yo he sido concejal y diputado autonómico, pero senador desde hace nada. Y me ha sorprendido porque, bueno, pues al final vas invitando gente, vas quedando con gente en el Senado y se asombran de la pinacoteca, del museo que tenemos dentro del Senado. Bueno, esa parte es bonita, pero tiene que ser mucho más. Al final es una institución y hay que acercarla a la calle. Y yo creo que el gran reto es ese. Al final es la Cámara de Representación Territorial, donde están mejor representados los territorios autonómicos, bueno, todo tipo de territorios, provinciales, etcétera, y hay que darle cercanía con todas las personas, casi nivel de vecino. Yo lo comentaba con compañeros, decía, bueno, vale, yo ahora soy senador, antes fui concejal, pero ¿qué problema hay en iniciativas que se lleven al Senado que, bueno, pues sean reivindicaciones pues de quien sea? Pues al final vas a ver y hablar con los vecinos y les expones lo que haces y vas por la calle y lo haces también, como hace un concejal. Yo creo que esa labor hay que hacerla porque si no el Senado es lo que tú decías, ¿no? Es un gran desconocido y está ahí, se sabe, quien lo sabe, dónde está y nada más. Y es mucho más importante. Además ahora, con la situación política actual, cobra una especial relevancia. Eso te iba a decir, al final el Congreso de Diputados va a ir para un lado y en el Senado va a haber como un freno, ¿no? Sí, esa dualidad a la que estamos abocados, si al final se confirma la investidura de Pedro Sánchez, pues esa dualidad se va a ver representada perfectamente en las dos cámaras, en el Congreso y en el Senado. Y es una oportunidad estupenda. Yo, de hecho, doy las gracias por ser senador en este momento, precisamente. Porque se va a poder hacer mucha política, se va a poder exponer, defender muchas ideas, se va a poder fijar posición en temas que son absolutamente fundamentales desde nuestro punto de vista. Iba a decir desde un lado de la trinchera, porque desgraciadamente, al final yo creo que entre Congreso y Senado va a haber una gran trinchera cada vez que sortear, cada vez que hagamos un pleno, una comisión, desgraciadamente. Quería preguntarte por una noticia de última hora que ha sido la de que, no sé si se ha aprobado ya, o es un proyecto de recortar las horas. Los economistas sabemos que va a todo el sentido contrario. O sea,
bueno, una cosa es facilitar, yo que sé, que haya gente que quiera trabajar un poco menos, pero ya poner por dogma va en contra de la productividad de España, que no somos los campeones del mundo. Al final yo creo que queda por explicar una cosa en los últimos años, y es que en general los sueldos que hay en España, digo los del sector privado, los del sector público es distinto, eso va por decreto, pero el sector privado, ¿qué sueldos tiene? Pues en función de la productividad de las empresas. Si los sueldos queremos que sean mejores, pues tenemos que mejorar la productividad de las empresas. Y esta pedagogía, en mi opinión, ha quedado sin hacer. Claro. Precisamente por no haberla hecho, o por haberlo hecho mal, o sin éxito, al final, pues muchas personas tienen un gran barullo mental con el tema de que los salarios en las empresas privadas dependen de que se fije un salario mínimo o no. Pues no tiene nada que ver. Si somos productivos como empresas, como empresarios, como tejido productivo, tendremos mejores sueldos, necesariamente. Y todo lo que sea imposición, tanto de más o menos horas, de menos horas en este caso, pero de más sueldos, si subimos los salarios mínimos, si subimos un montón de condiciones laborales que tiene que regularlas el propio mercado para que se exigen bien, todo lo que haga un burócrata o un político con buena o con mala intención en un despacho, al final va en contra de la regulación del mercado, ¿no? de las cosas. Y eso al final siempre perjudica al más débil. Claro. Y eso es lo que queda por explicar, hay que explicarlo y repetirlo 1000 veces porque eso es la gran verdad que está por comprender por parte de muchas personas de buena fe que consideran que todo se basa, como hace 50 años, está superado el modelo en reivindicaciones laborales o sociales y a base de protestar y de conseguir un decreto, pues se consiguen las cosas, pero no. En el mundo global eso no funciona. De hecho, la subida del salario mínimo ha puesto en evidencia menos contrataciones a gente joven. Así es. Ahí están los datos. Si es que yo creo que no hay que inventar la rueda, pero parece que algunos pues o algunas están ahora mismo como inventando el bienestar y la felicidad. Sí, porque no solamente quieren decirnos cómo tenemos que ser felices, sino que además nos lo decretan, o sea, nos lo dicen y nos lo decretan, y ya está bien, ¿no? Es que sí. Quería preguntarte, mira, dando una charla un día a los chavales de sexto, que eran de sexto de carrera y derecho. Llego yo, empiezo con la charletilla y tal, digo, para empezar, ¿cuáles de vosotros queréis poner algún negocio cuando salgáis? Creyendo que al ser de sexto de derecho, no están bien preparados. De 40 que había, solo levantó uno a la mano y me sorprendió. Luego se lo dije a la profesora que me había invitado y dije, yo creo que algo estamos haciendo mal de que el perfil del empresario, un chaval de estos... Y el resto de funcionarios. Claro, o sea, muchos de ellos seguro. De hecho, hubo unos cuantos que me acuerdo que estaban a mi izquierda, estaban ahí, que decían que iban a hacer oposiciones a inspector de finanzas, inspector tributario, y dije, algo estamos haciendo mal, que los chavales que están bien formados, oye, por un negocio vas a pasar a lo mejor 5 o 7 años o 10 que bueno, no lo vas a pasar especialmente bien, a lo mejor no, ojalá que, pero a largo plazo pues efectivamente. Pero os extraña ¿a que no? No. ¿A que desgraciadamente no? Yo ese día me creía que iba a encontrar mucho más. El testimonio que ven y lo que perciben en sus padres, en sus amigos, en los entornos de cada cual es, vale, te metes autónomo o profesional o empresario, pequeño empresario, lógicamente primero pequeño empresario, ¿no? Arriesgas, todos son problemas, todo es burocracia, todo es que no, arriesgas tu patrimonio, el presente y el futuro. Y, joder, ahí no me meto. O sea, porque todos son trabas, entonces al final desincentiva, y si desincentiva alguien pierde la capacidad o el interés en tirar para adelante, en innovar, y si pierdes el interés en innovar, ¿quién tira en esa sociedad? No hay relevo por abajo. Claro. De todas formas, yo creo que las políticas liberales, las políticas más abiertas, las políticas que quitan trabas administrativas que se están aplicando en algunas comunidades autónomas funcionan. Madrid, por ejemplo, Andalucía se está viendo ahora, Málaga es una ciudad que ha brotado prácticamente pues de la nada. En Asturias, ¿cómo veis el panorama? Tú que estás en Asturias, ¿cómo ves un poco, porque incluimos Madrid? Pero, pues los periodistas que cubrían las ruedas de prensa locales, municipales en Gijón, siempre se reían porque yo siempre ponía Málaga de ejemplo de muchísimas cosas. Pero es que, desgraciadamente, para algunos, los hechos son muy tozudos. Y las cosas que funcionan es porque se aplican determinadas medidas. Asturias se ha convertido en la aldea gala de Asterix. Es así. Allí se come muy bien, allí se pasa muy bien, allí todo es verde, muy bonito y la gente es muy baja. Y eso vale para nosotros. Yo soy asturiano, estoy encantado de ser asturiano, pero echo de menos pujanza. La región está la más envejecida de España, en realidad, o bueno, por ahí andará. La gente joven está en Madrid, sobre todo, se ha marchado, pero 60.000 jóvenes. O sea, quiero decir, es que se han vaciado ciudades enteras, si agrupásemos las migraciones interiores, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que una sociedad envejecida, donde prácticamente no hay gente joven, ¿a qué aspira? ¿A qué quiere? Os voy a poner un ejemplo, muy andar por casa, pero es que fue hace muy poco, en las elecciones municipales.
pues nada, dando una vuelta por la ciudad, que es lo que hay que hacer. Al final, una señora mayor, en un parque de un barrio de Gijón, parecía un parque soviético, era cemento por todos los sitios, había un árbol además, una cosa tremenda. Bueno, estaba la señora allí feliz, había venido a ver a su hija. Y bueno, a mí me dio por preguntarle qué tal, que cómo lo veía, que bueno, en fin, no sé. Y estaba encantada porque tenía un banco que se sentaba todos los días a última hora y veía anochecer, o sea, veía la puesta de sol. Y estaba encantada. Al final depende de la expectativa vital de cada cual, claro. Que uno luche o empuje por depende de qué cosas, ¿no? Claro. Y si uno ya tiene su jubilación, si uno ya tiene su satisfacción viendo ver a su hija y a sus nietos, bueno, es una gran satisfacción personal, ¿no? Y tiene su banco en aquel parque, es mi ciudad, pero es horroroso, lo siento mucho, viendo la puesta de sol, pues al final eso se contrapone con arriesgar, con empujar, con innovar. Y hay una brecha generacional en Asturias en ese sentido. Agravada además en las salas de Asturias, que son más rurales, hay dramas, bueno, hay pueblos abandonados por decenas todos los años, o sea, es un drama de verdad. El otro día también, bueno, está lleno de anécdotas, todo Asturias es una región llena de anécdotas simpáticas, pero como uno las piense, son verdaderamente, dan pena. El típico bar de pueblo, que la gente de los pueblos dice, no, que no nos cierren el bar porque es lo único que nos conecta con la vida. O sea, va al pescadero y deja el pescado en el bar, va a la farmacia y deja allí la receta. El núcleo El núcleo, claro. Pero, claro, un bar con el dueño o quien atiende ya es muy mayor, ya está a punto de jubilarse. Y los parroquianos que hay en ese bar son, pues, vecinos de aquel pueblo, ya muy mayores y tal, ¿qué futuro les espera? Estamos hablando de dramas familiares en Asturias, no solo en Asturias, pero yo en Asturias lo veo directamente, y eso solo se revierte creando, o sea, facilitando que las personas se ganen la vida en el territorio. Si hay posibilidad de ganarse la vida y ganársela bien y de mejorar y de tener un proyecto vital y de vida en tu territorio, en ese territorio en particular, que hablamos de Asturias, al final revertiremos en la caída demográfica. Si no, pues todo se queda igual. O sea, ha caído mucho el nivel demográfico. Sí, y hay el límite del 1.000.000 de habitantes, que es simbólico, que lo bajaremos pues posiblemente en un año. Y eso es una especie de límite, esas líneas rojas que son muy simbólicas. Y cuando estamos a nivel de inversión preocupa mucho toda la incertidumbre política. Sí. Estamos con el tema de la amnistía, que nos preocupa a todos porque el inversor al final huye. Sí. Mira lo que ha pasado en Cataluña, que no hay una multinacional. ¿Qué se puede hacer desde el Senado, que es un poco la fuerza que controla el Partido Popular, para que esa catástrofe que muchos pensamos que va a pasar, ese gobierno que va a estar en manos pues de etarras, de casi delincuentes, pues no llegue a medidas extremas que hagan que la inversión se vaya a Portugal, que yo creo que es el mejor, Sánchez es el mejor amigo de Portugal. Y Portugal está frotándose las manos. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Senado para dar un poco de tranquilidad también a la inversión que está ahí parada? Pues Gemma, yo creo que lo que nos puede salvar, o el muro que va a impedir el desplome de las inversiones en España, van a ser los gobiernos autonómicos, precisamente. Madrid es un ejemplo maravilloso, Andalucía también, y todos los demás que acabamos de entrar. Tengo Valencia ahora, pues La Rioja, Galicia, por supuesto, Cantabria también. Pues somos la isla y estamos rodeados. Por arriba Inglaterra, que va. Bien, pero esos gobiernos autonómicos son lo que nos va porque van a compensar esas inercias muy negativas del gobierno central, ¿no? Y esos gobiernos autonómicos vamos a tener la oportunidad, allá donde los tengamos, de precisamente impulsar medidas para fijar inversión, para tranquilizar a los inversores, para la seguridad jurídica, etc. Y me preguntabas por el Senado en particular. Bueno, el Senado es la Cámara Territorial. Estamos las comunidades autónomas representadas también en el Senado. Y yo creo que es la Cámara donde se tienen que visibilizar todas estas cosas. Y no solo eso. Comisión Especial de Comunidades Autónomas, el otro día nos reunimos, nos convocaron, se convocó, para que los presidentes autonómicos fuesen y contasen, pues en relación a su postura, en relación con la amnistía. Bueno, eso es un tema muy político, muy de política nacional, fundamental, pero también se puede convocar, y de hecho se hará para temas más andar por casa y más prácticos, por ejemplo, todos estos. O sea, es importante que ese crisol donde se vea qué políticas funcionan en España y quién las impulsa, esas políticas que son los gobiernos del Partido Popular, eso se va a visibilizar muy bien en el Senado. No solo eso, sino iniciativas que vamos a poder impulsar, que las aprobaremos porque tenemos una mayoría absoluta en el Senado, y luego veremos lo que hace el Congreso. No todo se va a tirar por tierra, porque hay la mayoría que hipotéticamente, que potencialmente va a apoyar al gobierno de Pedro Sánchez, es algo tan absolutamente heterogéneo, algo tan loco, que también va a ser difícil incluso que estén todos de acuerdo en rechazar algo.
Entonces, ese margen a la negociación política es lo que va a quedar, y no es un tema menor, precisamente para esa acción política del Senado. Visibilizar las buenas prácticas y las buenas medidas en comunidades autónomas, que es el dique de contención contra el potencial gobierno de Pedro Sánchez, y, por otra parte, la parte propositiva de impulsar aquello que nos puede beneficiar a todos buscando brechas dentro del bloque de gobierno. Desde el punto de vista jurídico, ¿es viable lo de la amnistía? Porque estoy escuchando algunos debates ahí en radio y no es tan claro. ¿Pero sería viable? Pues yo no sé si estos pueden retorcer hasta tal punto, es que yo ya me creo todo. Yo soy economista, afortunadamente, pero bueno, si no es viable la amnistía, pues llámese de otra manera y ya está, ¿no? Claro, también es posible, claro, que le llamen de otro nombre. O en el pequeño perdón, sí, quiero decir, o sea, como estamos como decía Gemma, retorciendo las palabras hasta el extremo, pues al final se puede llamar de cualquier manera. Y en vez de independencia, pues referéndums no vinculantes, no sé. El presidente, por cierto, no vino, ¿no? No le dio la gana, y además calificó de paripé la Comisión de las Comunidades Autónomas del Estado. De paripé. El PP, curiosamente, ganó las elecciones generales. Sí, ganamos las elecciones generales en Asturias, ganamos además con holgura, o sea, no fue justo. Y digo, sí fue justo, pero no fue ajustado, que es distinto. y bueno, eso le dolió. Y la verdad es que por 780 votos no ganamos las autonómicas. Quedamos a 780 votos de haber ganado, de tener el gobierno autonómico y dejar de ser la aldea gala de Asturias. Fue un dolor, la verdad. Y porque no nos engañemos, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, es sanchista convencido. O sea, es algo insufrible. Porque es ese rodillo con sonrisa. Además, no es personal, lo digo con cariño, pero gordito y bonachón, con sonrisa, o sea, en fin. Pero el rodillo sanchista, ¿no? Entonces, es insufrible la mala suerte que hemos tenido. Oye, ¿no habría una forma de cambiar la ley esta electoral de la ley DON? Porque si no, es que vamos a estar siempre dando, no sé, demasiados escaños quizás a estos partidos que intentan quebrar la España actual, ¿no? Bueno, yo imagino que eso ya también requiere de consensos que ahora mismo, según está el panorama político... No, ahora sería prácticamente imposible, claro. Pero habrá que hacerlo. Sí, y que el electorado también se vaya mentalizando, vaya viendo lo inútil que es apostar por opciones minoritarias o casi locales. Claro. Que cuando, de acuerdo que en una elección municipal, pues bueno, vale, bien. Pero hablando de elecciones regionales, autonómicas, por supuesto nacionales, hay que apostar por partidos que tengan un proyecto nacional. Claro, porque luego es curioso que el discurso que hacen los partidos regionalistas o nacionalistas es de su región o de su país. Pero sin embargo, en el Congreso de todos. Claro, en el debate, cuando salió aquel debate, dices tú, pues es que uno habla del País Vasco y yo estoy hablando de España. Eso es, justo si ya se presentan en sus comunidades autónomas, pues deja que los partidos nacionales, yo creo que con un partido socialista fuerte, un partido popular, hace poco decía Alfonso Guerra que el bipartidismo creíamos que era malo y al final el bipartidismo es el que ha consolidado una democracia. Y nos lo estamos cargando con partidos minoritarios que al final gobiernan, representan a muy poca gente. Y ahora, yo en estos momentos podemos ser un poco más tendenciosos, pues yo he sido concejala del Partido Popular y diputada, con lo cual pues a lo mejor tengo una visión un poco más cercana. Pero es que la calle, es que duele España. Hoy duele España, eso de un poco, de que mucha gente que no es afín al Partido Popular, pero le está doliendo todo esto. Y un presidente que no puede salir a la calle porque le abuchean, que sea capaz de formar un gobierno, es que es como surrealista. No, y que hay una especie como de incertidumbre, ¿verdad? Es decir, ¿dónde va a acabar esto? ¿verdad? Claro. Que esto es capaz de terminar en cualquier cosa. No sé si la palabra es miedo, pero desde luego la palabra es impresión. Sí. Yo creo que, a mí es una opinión un poco personal, la verdad, pero yo creo que la mitad de los españoles se dieron cuenta que a la otra mitad les importan cosas muy distintas. De lo de esos Españas, que es verdad. Bueno, que es verdad, o sea, no las clásicas, sino las de ahora. Y claro, o sea, yo a mí lo que percibo es que mucha gente está muy sorprendida, decir, bueno, vale, se ganó, se perdió, lo que sea, pero ¿cómo es posible que haya un partido, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el de Pedro Sánchez en particular, ¿cómo es posible que haya tenido tantos votos? El resultado no es bueno para el PSOE, pero demasiados votos para lo que muchas personas esperaban. Y eso ha quedado mucha gente como así, en shock, como si hubiesen descubierto de repente la realidad social de España, ¿no? Y es que es eso. Es que da la sensación, yo creo que lo hablábamos nada más terminar las elecciones, que da igual lo que al PSOE, de que hay un límite muy amplio de votos que siempre van a ir para el PSOE. Sí, hubo un miedo probablemente también ahí, al tema Vox. Sí.
bueno, los medios de comunicación. Yo creo que la opinión publicada es la opinión pública, la gente no lee, polarizamos y esto está bien o está mal y no analizamos detrás. Pero bueno, el resultado es el que es y habrá que intentar entre todos pues, ir cambiando un poco todo esto. Poco, sí. Pero también a nivel de emoción, o sea, a la gente hay que darle... Completamente de acuerdo. Probablemente ahí también haya que hacer luego crítica constructiva, ¿no? Emocionar a la gente, que es que tocar el corazón de la gente. Y aquí está Juan Pablo, que a lo mejor está un poco ahí más como usuario de a pie de este tipo de cosas y es lo que tengo que hacer, ilusionar a la gente. Porque la gente está disgustada, pero a lo mejor no está lo suficientemente ilusionada con un cambio pues hacia un Partido Popular. Bueno, Pablo, que creo que tienes que salir corriendo para otro sitio. Al final, la vida del senador aquí en Madrid pues debe ser súper ajetreada, ¿no? Sí, bueno, pero es una maravilla. Yo estoy encantado por las posibilidades que tenemos de hacer política y llevar cosas para nuestra tierra. Es una maravilla. Oye, un día que estemos por allí nos invitas a un pote de eso, qué rico. Nos cuando queráis, qué bueno. Faltaría más, bueno. Por supuesto. Pues Pablo, que un lujazo haberte tenido aquí y mucha suerte en esta nueva legislatura. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Sí, corre. Hago todo el corte. Ahí está. Vamos con horarios tan claros, el motivo la vez que no se paga el sí. A ver, más relajados. Ahí. Bueno, ahí. Y tuve la costumbre de siempre horizontal. Para instalar y para todo, para todo. Es que lo estamos estrenando hoy. Estamos viendo a ver qué tal queda. No está la que te decía antes. Dale, no. Vale. Ahora está muy bien. Vaya agradable, joder. Me ha encantado, de verdad. De eso se trata. Lo pasamos muy bien. Es que te dejas más todo. Siéntate, te llamo y hablamos y comentamos todo. Sí, es que no. Sí, para la tiempo para